Hermanos, si gustan sentarse, por favor. Quiero aprovechar este momento para presentar o dar la bienvenida al hermano David Hernández. Si gusta ponerse de pie, si gusta ponerse de David, ¿cómo le podemos decir? Que les bendiga. Viene de la Ciudad de México y bueno, es un amigo de nosotros. Mis papás fueron muy amigos de sus papás hace muchos años y pues que Dios les bendiga, ¿verdad? Y tenemos también a Alberto Acevedo, que hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Viene con sus papás, el hermano Alberto Acevedo Rojano y su mamá Pilar Rojano. Si se gustan poner de pie, ¿cómo les podemos decir? Que Dios les bendiga. Entonces pues Alberto Acevedo es un hermano en Cristo, un amigo de mi familia, un amigo personal desde hace pues muchos años. No voy a decir cuántos, luego hacen cuentas, no me gusta que hagan cuentas, pero ya ha sido, ahora sí que ya pasó, ya llovió, como dicen, ya llovió, ya volvió a llover y todo, pero creo que Dios nos ha unido, ¿verdad, Alberto? De alguna forma es una amistad que no hemos, gracias, Eric, es una amistad que no hemos forzado. ¿Saben que hay esas amistades que Dios nos pone en el camino como hermanos en Cristo, que no las forzamos, sino que se dan? Y a pesar de la distancia, ha permanecido esta amistad con él y ahora con su esposa, que ya tienen algunos años de casados, pero él no vive en Saltillo, vive en Bélgica. Me voy a atrever a decirles que ya tienen su casa. Tiene ya muchos años allá. ¿Cuántos años? 15 años. Y desde que se mudó allá, nada más ha venido 2 veces a Saltillo. Esa es la segunda vez que Dios, yo creo que le dio la oportunidad de estar con sus papás. Y pues queríamos aprovechar lo que está aquí y conozco que en el tiempo que conozco, sé que es un hombre que teme a Dios, estudia la palabra y creo que hemos estado orando para que Dios nos traiga algo a través de esta vasija. Amén. Entonces, no se les olvide cuando se vaya, tómenle sus datos, cuando vayan allá a Bruselas, ahí lo buscan, hospedaje gratis, no se crea. Hizo muy bien su esposa y la verdad es que cuando fuimos, que Dios nos dio la oportunidad de ir, mis papás y yo, pues la verdad fueron excelentes, ¿cómo le llaman cuando? Anfitriones, gracias, excelentes anfitriones y pudimos sentir el amor de Dios, porque donde quiera que va el Hijo de Dios tenemos familia, ¿verdad? Tenemos a dónde llegar y a quién recurrir. Entonces, sin más, le dejo el lugar a Alberto con la palabra que Dios tiene para nosotros y pues dispongamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos creo que en la tarde, ¿verdad? Así que buenas tardes. La verdad es un gozo poder estar aquí con ustedes, como decía mi hermana Carla. Pues nos conocimos, como se dice, casualmente, ¿verdad? Creo que fue en una alianza juvenil o algo así que se celebró. Ahí ya no me acuerdo ni en dónde fue, pero hace bastantes años, como dijo Carla, no vayan a echar cuentas, la verdad es que hace bastante tiempo. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer a mi hermano Jorge, padre, ¿verdad? Con mi hermano Jorge Junior, o como te dicen, hijo, pues no hemos tenido casi tanto trato, aunque nos hemos visto o hablado poquitas veces, pero con Carla, con su mamá, con mi hermano Jorge tuvimos una relación, pues creo que pues bastante buena. Y bueno, tuvimos, como dijo mi hermana Carla, el gusto de tenerlos por allá ¿qué sería? Una semana, menos de una semana, pero fue de mucho gozo tenerlos por allá. Les doy saludos de parte de mi familia, mi esposa, mis hijos, tengo 2 hijos, Baruch y Esmeralda, y ahorita pues ellos están allá en Bélgica. Ellos estuvieron por aquí hace como un mes más o menos. No pudieron venir más tiempo por causa de las clases y todas las cosas que están ahorita de las restricciones de viaje, pero bueno, ya en otra ocasión podremos venir y visitarles. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad, gracias a mis hermanos también por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Yo realmente no me dedico mucho a predicar, yo soy más
me dedico a enseñar. Yo he estado enseñando ya por algunos años en el Instituto Bíblico y de pronto tiendo mucho a ser como un maestro, estar dando clase. Así que usted no se preocupe, yo creo que sí va a entender lo que le quiero compartir esta mañana. Vamos a estar basando nuestro tema sobre la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y de esta misma carta yo extraje unas frases que serían el título del tema, que dice aquí el apóstol Pedro, que debemos hacer firme nuestra vocación, ¿sí? Haced firmes vuestra vocación. Antes de comenzar quisiera hacer una pequeña oración, ¿sí? Señor eterno, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, frente a mis hermanos, frente a esta congregación hermosa, de gozarnos con tu presencia. Señor, yo te pido que esta mañana sea tu Espíritu quien guíe mis palabras, Señor, que sea tu Espíritu quien permita que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor, se alineen con lo que tu palabra nos enseña, Dios. Que lo que estamos haciendo el día de hoy no sea solamente por reunirnos y convivir y sentirnos con gozo, Señor, sino que sea para recibir tu palabra, que es fiel y verdadera, Señor, y que no se va vacía de nosotros, Señor, sino que deja fruto. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos todo siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ya le digo, el título que digamos, realmente no lo escogí, es la parte que yo creo que sobresale de todo, de la carta, de esta parte de la carta de Pedro, es que él quiere que como cristianos afirmemos nuestra vocación. ¿Sí sabe lo que es una vocación? Es algo que desde que eres niño te llama la atención. Es como, yo no sé, alguna vez le han preguntado a usted, ¿tú qué quieres ser de grande? Le dijeron alguna vez, y alguno dijo, no, yo quiero ser bombero, ¿verdad? Ahora creo que ya los bomberos ya casi nadie quiere ser, pero son necesarios. Alguien dijo, no, yo quiero ser doctor porque yo quiero correr a toda la gente, ¿verdad? Otro dice, no, pues yo quiero ser maestro y así. Esas son vocaciones, son cosas que nos llaman la atención, pero no solamente como una moda, sino que es algo que anhelamos, que es una pasión para nosotros, ¿sí? Es por eso que el día de hoy vemos la diferencia. Por ejemplo, los médicos, en el pasado los médicos hacían un compromiso, ¿verdad? Y hasta hacían un juramento de que iban a procurar sanar dentro de sus posibilidades a los enfermos, que no iban a permitir que alguien muriera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy usted ve que hay centros médicos llenos de doctores que están ahí solamente por el pago, ¿sí? Y no les importa realmente la gente. Sí, eso lo podemos ver en diferentes circunstancias. Igual sucede con los maestros. Yo me acuerdo que antes había maestros que realmente ni recibían un sueldo, sino que tenían la pasión, el deseo de enseñar. El día de hoy vemos que muchos de esos maestros, pues ya lo que les interesa es cobrar un sueldo, ¿verdad? Y usted puede ir así, cada una de las diferentes profesiones que en su tiempo fueron vocaciones, que se han ido diluyendo, se han ido disolviendo. Pero en el caso del cristiano, el cristiano también es una vocación, es una profesión, es algo que es una forma de vida, ¿sí? Que ciertamente no nace de nosotros, sino que es el llamado de Dios hacia el ser humano, el que nos trae, nos atrae, nos forma como parte de la familia del Señor. Pero es necesario, dice el apóstol Pedro, hacer firme esa vocación, ¿sí? Yo me voy a permitir leer el texto, ¿sí? Espero no alargarme mucho porque está un poco largo, pero lo voy a leer de corrido una parte y trataré de comentar al respecto, ¿sí? Si por favor me sigue, segunda de Pedro 1, dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya ve, el apóstol Pedro comienza un saludo a la iglesia diciendo a todos aquellos que han alcanzado a tener una misma fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Debemos de recordar que aunque en este lugar estamos reunidos una cantidad de personas, en otros lugares del mundo hay gente que está reunida igual, alabando a Dios, buscando su palabra. Ellos han alcanzado por la gracia de Dios una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sí? Eso es lo que Pedro está recordando primero. En diferentes lugares, no importa que fuera en el tiempo de Pedro, no importa que fuera Jerusalén, que fuera en Samaria o en el lugar del Imperio Romano que estuviera, había gente de fe, gente que había sido llamada a esta comunión con el Señor. Después nos habla de las características que debe de haber en la iglesia, ¿verdad? Nos dice que debemos de tener virtud, tenemos que tener conocimiento, que debemos de tener dominio propio, y nos habla ahí de las diferentes no circunstancias, sino características del pueblo de Dios. ¿Sí? A diferencia del mundo, ¿sí? Si usted se pone a estudiar la historia, el mundo romano podría tener muchas virtudes, pero lo que se denotaba eran sus vicios. ¿Sí? De hecho, el imperio romano cayó porque estaba lleno de vicios. ¿Sí? Todo el tiempo era, ellos se les dio mucho la política, ¿verdad? Lo heredaron de los griegos, la política, la filosofía y todo eso, y la utilizaban para hacer guerras entre ellos y para obtener beneficios. De tal manera que conquistaron al mundo en relativamente poco tiempo, conquistaron una cantidad enorme de terreno, pero el imperio llegó a ser tan lleno de vicios. Por ejemplo, la ostentación, el tener tanto oro, el tener fiestas fastuosas, el beber, el comer, el hacer de todo, ¿sí? Llegó a ser la prioridad para los romanos hasta que se desmoronó el imperio, ¿sí? En cambio, el cristianismo, siendo un grupo de personas que en su mayoría eran pobres, perseguidos, despreciados, eran calumniados por los demás, estaban llenos de virtudes, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo romano, si había un niño que nacía con alguna malformación, por lo general ellos lo abandonaban o lo mataban. Pero cuando los romanos hacían esto, los cristianos recogían a esos niños. Cuando había una mujer viuda entre los romanos, por lo general ellos se desentendían. Y los cristianos no, ellos iban y acogían a esas mujeres y les daban de comer. Entonces llegó un momento en que los mismos romanos se enojaban de ver que los cristianos estaban haciendo una labor que ni ellos mismos ni siquiera tenían intención de realizarla. ¿Sí? ¿Quién se preocupaba por los enfermos? ¿Se acuerdan que en el tiempo de Jesús había muchos leprosos? En el Evangelio se mencionan varios casos de leprosos. Y la gente por lo general no se ocupaba de ellos. ¿Y Jesús qué es lo que hacía? Iba, hablaba con ellos, a muchos los tocó y los sanó. ¿Sí? Y de igual manera seguramente que sucedió en la iglesia con los apóstoles. Sí, recuerdo aquel pasaje que dice que en algún momento dado hasta la gente sacaba a sus enfermos para que cuando pasara Pedro por ahí, por esa calle, la sombra cayera sobre los enfermos y fueran sanados. Entonces yo me imagino que sucedió lo mismo, ¿sí? Ellos sanaban, ellos alimentaban, ellos cuidaban a la gente. Aparte de todo eso, pues obviamente manifestaban el amor de Dios a través de las acciones, pero ellos buscaban el tener una calidad moral mucho más grande que la del Imperio Romano o griego, el que hubiera sido en ese momento. ¿Sí? Entonces Pedro dice, bueno, ustedes tienen fe, pero añaden a su fe virtud y a su virtud añadenle conocimiento, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Fíjense que estamos en medio de una circunstancia cada vez más difícil para la iglesia. No puedo decir que la iglesia cristiana, por lo menos aquí en México o en algunos otros países, esté tan crítica, la situación para la iglesia esté tan crítica como podría ser en China o como podría ser en Afganistán o en países islámicos, pero lo que sí puedo decir es que a nivel mundial la iglesia se ve más limitada
en su foco de acción, en su campo de acción. Se ve más limitada, por ejemplo, en el hecho de no poder reunirnos como regularmente lo hacíamos, ahora tenemos que traer una mascarilla, etcétera, ¿sí? No solamente limita el trabajo, no solamente la escuela, sino que limita a la iglesia. Y en muchos lugares, digamos, utilizando estas circunstancias, incluso se ha prohibido hacer reuniones en hogares. Le comentaba a mi mamá que en ciertos lugares se prohibió, por ejemplo, reunir más de 10 personas en una casa privada, e incluso un gobernador mandó decir que estaba prohibido cantar. ¿Por qué? No, es que es una forma de transmitir el virus. Ok, bueno, pues entonces dejemos de respirar, ¿verdad? Y ya así no se transmite el virus. Sí, pero son pretextos que el gobierno, y no solamente el gobierno, es el mundo, trata de utilizar para que la iglesia vaya perdiendo su fuerza, vaya perdiendo justamente sus valores, ¿verdad? Yo recuerdo, conocí gente aquí en Saltillo, que con 92 años de edad, y el primero que estaba ahí en la iglesia era un hermano de 92 años de edad, ¿sí? Y me recuerdo muy bien. Uno podía llegar a la iglesia y el primerito que estaba ahí en la banca era el hermano, orando y todo. Creo que hasta el mismo día antes de fallecer todavía le tocó dar una escuela bíblica o algo así, ¿sí? Pero el día de hoy, ¿qué pasa? Nos da flojera levantarnos, decimos al cabo que el hermano está transmitiendo por Facebook el culto, entonces me voy a quedar dormido y al rato lo veo, ¿sí? Pues no sé, se pueden dar miles de circunstancias, pero eso va diluyendo. No creo que se vaya al infierno si no pudo venir, ¿verdad? No, si ve por el culto por internet no se va a ir al infierno, pero no permita que la facilidad de ver por internet el culto le impida venir aquí a la iglesia, ¿sí? No permita que esas comodidades, entre comillas, nos vayan quitando el anhelo de reunirnos y cantar al Señor, que de pronto diga el hermano, no, pues al cabo ahí está el de la guitarra, yo no quiero ir a tocar, diga el del bajo, el de la batería, al cabo el de la guitarra solito puede. No, se necesita que todos estemos con el mismo ánimo, con la misma fuerza. Es por eso que Pedro comenzó hablando de esto. Ahora, dice aquí que si todas estas virtudes de las que él habló antes, ¿sí? La piedad, el afecto fraternal, el amor, dice, están en vosotros, dice, y abundan, ¿sí? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Sí, es triste ver que el día de hoy nuestras iglesias, a nivel mundial, las iglesias protestantes, evangélicas, tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Usted pregunte a cualquier persona y le va a decir que cree en Dios, pero cuando le pregunta algo específico de las escrituras no sabe. No conocen a los profetas, no conocen los nombres de los libros de la Biblia, y es algo triste. De pronto uno les empieza a hablar de la palabra de Dios y dicen, ay, ¿eso dónde está? No, pues ahí está en su Biblia. Nunca lo habían escuchado. El profeta Habacuc, el profeta Ageo, Oseas, a veces incluso cosas del Evangelio. Hace tiempo yo me di cuenta, a lo mejor usted también se dio cuenta de que, usted recordará que hay una película muy famosa que se llama Los 10 Mandamientos. Una película donde estaba, creo que era Charlton Heston el que le hacía de Moisés. Y cada vez que yo hacía una pregunta respecto a Éxodo, la gente me respondía cosas que había visto en la película de los 10 mandamientos, ¿sí? Pero esa es una película, es una ficción que sí quizá tomó como base algunos pasajes bíblicos, pero ellos tuvieron que inventarse un triángulo amoroso entre Moisés y una hija de Faraón y no sé qué tanta cosa para poder hacer la historia. Entonces la gente, en vez de responderme cosas que leían de Éxodo, me respondían cosas que habían visto en la película. ¿Sí? Entonces hasta que les dije, hermanos, ¿saben qué? Ahora es de tarea, tienen que leer todo Éxodo, porque no es posible que veamos más películas, ¿sí? que leer la Biblia. Entonces, Pedro quiere que nosotros estemos abundando en el conocimiento de Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo no solamente es leer, ¿sí? No solamente es leer, sino que cuando nosotros leemos, depositamos nuestra confianza en lo que leemos, ¿sí? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice
una de sus últimos ordenanzas o mandamientos que le conocemos como la Gran Comisión es ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Y no me responda, pero se supone que toda la iglesia lo debe de hacer. Se le llama la Gran Comisión y es para toda la iglesia, no solamente para el pastor o para los diáconos o para los ancianos de la iglesia, sino es para toda la iglesia. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Ahora, no solamente está eso. El Señor Jesucristo dijo que fuéramos a ser discípulos ¿a qué lugares? A todas las naciones. ¿Qué cosa? Enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesús les había mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este mensaje se extienda en el mundo. Ahora, justamente viene el punto que quería tocar. En el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, ¿qué cosa dice? Vuestra vocación. ¿Usted tiene vocación de cristiano? ¿Se ha puesto a pensar si usted tiene vocación de cristiano? La vocación, como se lo dije hace un momento, es cuando te dicen de niño, ¿tú qué quieres ser? No, pues yo quiero ser bombero. Y todo el tiempo tiene sus cobijas de bombero, tiene sus juguetes de bombero, seguramente que moja algo por ahí jugando a los bomberos. ¿Sí? Y cuando crece, ¿se mete a dónde se mete? A la escuela de medicina. No, ¿verdad? Si quiere ser bombero, ¿a dónde se mete? A la academia de bomberos. Bueno, si es que existe eso. ¿Sí? En algunos lugares existirá seguramente. Se mete ahí a la academia a entrenar, pasa unos exámenes, etcétera. ¿Y después qué va a hacer? Pone un estanquillo y se pone a vender cosas. No, ¿dónde se va? Se va de bombero, porque esa es su vocación. ¿Sí? Yo estaba estudiando hace unos días. Usted recordará a una mujer que se llamaba Florence Nightingale. ¿Sí? Ella fue una de las inspiradoras de lo que es la Cruz Roja. Ella comenzó su trabajo como enfermera. ¿Sí? Ella se preocupaba por los enfermos, ¿sí? De vigilarlos. De hecho, ella es la que le dio forma al oficio de enfermera moderna. ¿Sí? Estamos hablando de hace más de 100 años. Sí, posteriormente un hombre que no me acuerdo ahorita su apellido se inspiró en su trabajo para crear la Cruz Roja, ahí en Suiza. ¿Sí? Estos hombres eran gente que tenía vocación de cuidar a los enfermos, no importa si eran de un ejército o de otro, ¿sí? Porque en eso se basaron. En la guerra había siempre heridos de todos los bandos. Y luego, ¿quién se hacía cargo de toda esa gente? Pues ellos se encargaban de hacerlo. Esta señora Florence Nightingale dice que todas las noches agarraba su lámpara, de hecho le pusieron la dama de la lámpara, porque se iba por los pasillos donde había enfermos y se iba toda la noche a vigilar que estuvieran bien, si alguien estaba con fiebre, que le bajara la fiebre, si a alguien le faltaba algo, a estar cuidándolo, porque tenía una vocación. Entonces yo me pregunto, ¿será que nosotros tenemos vocación de cristianos? Todo el tiempo estamos ejecutando o realizando las acciones de un cristiano verdadero. ¿Sí? Y yo digo, si la respuesta es sí, pues entonces dice el apóstol Pedro, dice, procurad hacer firme vuestra vocación. Si de pronto vemos que se está disminuyendo o nuestra apariencia de cristiano, si la gente ya no nos nota algo diferente al mundo, debemos de preocuparnos por reafirmar que somos cristianos. ¿Sí? Fíjese que ahorita es bien difícil distinguir quién es cristiano, ¿verdad? Porque hasta el actor más corrompido sale y te dice Dios te bendiga y gloria a Dios y Oscar va para mi Cristo y te dice cosas así. Ahora es difícil distinguir entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. Pero si nosotros, como dice Pedro, afirmamos nuestra vocación, se va a ver la diferencia. Uno puede ver la diferencia, como les dije hace rato, entre un doctor que realmente está interesado en los pacientes a un doctor que solamente trabaja por dinero. Yo creo que usted lo ha visto, ¿verdad? Eso se puede ver en muchos aspectos, entre los maestros, entre la profesión que usted quiera. Pues cuánto más debería de ser notoria la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es, o que solamente lo es de nombre. Aún así, el apóstol Pedro tiene una palabra más. Dice, en verso 11, dice, porque de esta manera,
o sea, habiendo afirmado tu profesión, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí voy a parar un momento. Si se dan cuenta, Pedro les está diciendo, yo quiero que ustedes cultiven, que afirmen su vocación como cristianos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, dice teniendo fe, virtud, etcétera, etcétera, toda esa lista que usted leyó ahí, ¿sí? Pero lo dice porque, dice, nosotros no les anunciamos a Cristo como un cuento. Nosotros no les, por ejemplo, ahorita estamos en una época que se acerca la Navidad y mucha gente empieza a colgar adornos de Navidad. Pero para el mundo la Navidad es un cuento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron el 30 de diciembre? De noviembre pasado. Hicieron un desfile, ahí va el camión de la Coca-Cola con los ositos y todo y prenden el pino. ¿Cuántos de todas esas personas realmente conocen al Señor Jesús? Para ellos es una historia, es un cuento. Pero dice Pedro, nosotros no les hicimos conocer a Cristo a partir de una historia o de fábulas artificiosas, sino que nosotros lo vimos. Dice el apóstol Pedro, nosotros vimos a Jesús en su gloria. ¿Sí? Dice en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Usted lo ha leído? El monte o la transfiguración en el monte. Dice que Jesús subió junto con 3 de sus discípulos. Era Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Subieron al monte junto con Jesús. Y dice que en un momento dado las ropas de Jesús se volvieron blancas como la luz, dice el apóstol Juan en su evangelio. Dice en otra porción del evangelio, dice que la ropa era tan blanca que ningún lavador podía hacerlas así de blancas, ¿sí? Y dice que se transfiguró, cambió su apariencia. Dice que entonces aparecieron junto a él, ¿se acuerda? 2 varones que eran Moisés y Elías, profetas del Antiguo Testamento, y hablaban con él acerca de su muerte y de su resurrección. Es lo que nos dice el apóstol Juan. Pedro, Juan y Jacobo estaban espantados, de tal manera que Pedro le dijo, Señor, qué bueno que estamos aquí, vamos a construirte una enramada para ti, una para Elías y otra para Moisés. No sabía de qué estaba hablando, simplemente, pues no sé, pensó que se iban a quedar ahí con ellos, o no sé, realmente no tengo en la mente qué es lo que pensaría Pedro, pero Pedro se quedó impactado, hasta el momento que dice que bajó una nube, y entonces desaparecieron Moisés y Elías y todo volvió a la normalidad aparentemente, ¿sí? Pero ellos quedaron maravillados de aquella situación, ¿sí? Yo en algún momento dado les decía a mis hermanos, Pedro tuvo experiencias tan fuertes con el Señor Jesús, ¿se acuerda? Ese Pedro que caminó en las aguas, aunque después por falta de fe se empezó a hundir, o ese Pedro que decía que él no iba a negar a Jesús, pero a las pocas horas lo estaba negando, ¿sí? O sea, tuvo experiencias muy, muy fuertes para cualquiera de nosotros, yo creo, con el Señor Jesucristo. Sin embargo, hay una cosa que quiero que noten. Pedro, después de haber mencionado que él conoció a Jesús en persona, que vio su gloria, va a decirnos algo muy importante y me voy a brincar unos versos. No me voy a brincar, de hecho aquí está, en el 19. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, entonces, si se dan cuenta, perdón que redunde, pero estamos con que Pedro está interesado que la iglesia se reafirme, que tome fuerza, se ponga las pilas, como decimos. Porque es necesario que la iglesia tenga fuerza, que permanezca. ¿Se acuerdan de una palabra del Señor Jesús? Cuando justamente Él preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y decían, no, pues uno que eres Elías, que eres uno de los profetas. Pero les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, ¿verdad? Inmediatamente, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero a veces parece que las puertas del Hades están prevaleciendo sobre la iglesia, ¿no? A veces parece. Pero la promesa del Señor es esta: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pedro está preocupado. Es necesario que afirmemos nuestra profesión. Ahora, prevalecer sobre la iglesia, las puertas del Hades, ¿qué significa? Podemos darle muchas interpretaciones, pero básicamente es, algunos lo ven como que es el diablo que se opone a la iglesia, ¿verdad? Podríamos entenderlo así. El diablo siempre se va a oponer a la iglesia, a los planes de Dios, pero el diablo es un ser que ya está derrotado. El otro enemigo que tenemos, aparte de Satanás, pues obviamente es la muerte, es el Hades, ¿sí? La muerte, la tumba. Nosotros tenemos una vida limitada por causa del pecado en la tierra, ¿verdad? Dice que por causa del pecado entró la muerte en el mundo. Entonces, como cristianos que somos seres humanos, nos morimos. Pero aún así, ni la muerte puede detener a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza bienaventurada, que es la que, primero, los que están muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Van a resucitar, se van a levantar. Y los que estén vivos, cuando el Señor regrese, van a ser transformados. Es decir, no vamos a ver la muerte, ¿sí? Una experiencia como la de aquel varón, ¿cómo se llamaba? Enoc, ¿se acuerdan? Ese varón dice que no vio la muerte porque Dios lo llevó, lo traspuso, dice la Escritura. Entonces, esa es nuestra esperanza, ¿sí? Entonces, cuando vemos que el mundo, cuando vemos que la oposición externa va presionando a la iglesia, le va haciendo que pierda su fuerza, que pierda su esencia, nosotros tenemos que agarrar fuerzas. Yo no sé si será como, se acordarán los que son de mi época, de las caricaturas de Popeye, ¿verdad? Sacaba sus espinacas, su lata de espinaca, y una vez que se tomaba sus espinacas, se fortalecía. Nosotros aquí no tenemos espinaca, lo que tenemos es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que nos da fuerza, que nos fortalece, que nos lleva más allá de lo que nosotros podemos pensar, porque no es nuestro poder, no es nuestra fuerza ni nuestra sabiduría, es el poder de Dios en nosotros. Ahora, como les dije, Pedro comienza con lo que él desea para la iglesia, pero después empieza a hablar de su experiencia. Usted ya recibió un conocimiento cuando vino al Señor, seguramente que lo discipularon, después se bautizó, hizo algún tipo de estudio bíblico, seguramente que así sucedió. Pero entonces usted empezó a tener experiencias, ¿verdad? ¿Se acuerda el día? ¿Cómo fue el día que usted se convirtió? ¿Qué sintió? Esa es una experiencia, es muy valiosa, ¿sí? ¿Qué sintió el día que se enfrentó con una enfermedad, por ejemplo, y que el Señor lo sanó? O que, digamos, no fue una sanidad milagrosa, pero que Dios puso los medios para que un médico o alguien interviniera y usted se sanara. O el momento cuando usted perdió su trabajo, no tenía dinero, tenía necesidad y Dios puso los medios. Todas esas experiencias quizás no son como las experiencias de Pedro, de Juan, de Jacobo, pero son experiencias que le ayudan a usted a comprobar que la palabra de Dios es verdadera. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos momentos
en los que hemos experimentado cosas que nos hacen decir, sí, realmente lo que la palabra de Dios dice es verdad. Lo que mi hermano fulano me contó, sí es cierto, yo lo puedo comprobar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las experiencias cambian, ¿verdad? Le acabo de decir hace un momento, Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se bajó del barco y empezó a andar en las aguas. Pero ¿qué sucedió momentos después, de acuerdo al relato bíblico? Dice que vio las olas, vio el viento y tuvo temor y se empezó a hundir. Sí, en ese mismo momento cambiaron las circunstancias. En el momento de la negación, ¿verdad? Que le dijo a Jesús un día antes, no, Señor, yo no te voy a negar, no te voy a abandonar, aunque todos te abandonen, yo voy a estar ahí. Pero ¿qué pasó horas después? Lo negó y hasta dice la escritura, dice que maldijo, es decir, empezó a decir groserías y cosas para que le creyeran que no era cristiano, ¿sí? Que no andaba con Jesús. Nuestras experiencias van a variar así, a lo mejor no tan dramáticamente, a lo mejor sí, pero nuestras experiencias, a pesar de que sirven para afirmarnos en el conocimiento, en la fe, van a cambiar. El día de hoy un gozo tan grande se puede convertir el día de mañana en una amargura tremenda. ¿Y qué va a pasar con mi profesión como cristiano, con mi vocación de cristiano? No la puedo abandonar porque es parte de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Ustedes tienen que afirmarse no sobre las experiencias, sino sobre la palabra profética más segura. A lo que se está refiriendo Pedro no es al Evangelio, porque en ese momento no estaba escrito Mateo, Lucas, Juan, no estaban escritas las epístolas, se está refiriendo al Antiguo Testamento en ese momento, a la Biblia, a la palabra de Dios. Fíjese que el día de hoy, desgraciadamente, aún cristianos dicen, por ejemplo, que Génesis desde el 1 al capítulo 11 es solamente poesía. No es histórico, sino que es poesía, es algunos dicen fábulas, ¿sí? Pero la escritura, la palabra de Dios es verdadera desde el principio hasta el fin. La misma escritura lo dice la Biblia que las palabras de Dios son verdaderas, son justas, son fieles, ¿verdad? Dice en Salmos que las palabras del Señor son como miel, como tesoro, como luz. Entonces, ¿cómo es que como creyentes podemos dudar de la veracidad de la escritura? Desde Génesis 1 al 11, decía un pastor, bueno, si tú crees que Génesis 1 al 11 es solamente poesía, ¿desde qué capítulo podemos pensar que la Biblia es algo histórico y verdadero? ¿Sí? Ese es un ejemplo de lo que les estoy hablando. El día de hoy es necesario que creamos en la palabra profética más segura, porque, mire, justamente hablando de la experiencia de Pedro y de los discípulos de Jesús, la mayoría eran pescadores, ¿verdad? Andaban en barcos. Y yo no sé usted si sabe cómo es que seguían los marineros en alta mar, y sobre todo en la antigüedad, que no había instrumentos como los de hoy, no había GPS, no había todas esas cosas. ¿Cómo se guiaban los marineros? Por las estrellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las estrellas siempre están en el mismo lugar. O sea, se mueven, pero dentro de un margen, siempre están ahí como algo fijo, ¿sí? Cuando usted va buscando una dirección, ¿cómo busca la dirección? ¿En qué se fija? En cada calle hay un letrero, ¿verdad? Que por lo menos en la mayoría, ¿sí? Un letrero que dice, esta es la calle, pues no sé, Benito Juárez, esta es la calle no sé cuál, este es el bulevar tal. Usted va buscando una señal fija, ¿verdad? Nuestras experiencias, como se lo acabo de decir, no pueden ser una señal fija. Nuestras experiencias se van a mover. El día de hoy puede estar gozoso en Cristo y el día de mañana puede estar triste, amargado, casi como Job, que maldecía el día de su nacimiento. ¿Puede pasar a un cristiano? Sí le puede pasar. Lo vemos en los salmos, como el salmista en momentos glorificaba a Dios y en momentos parecía que sufriera la más grande depresión. Sin embargo, el punto de enfoque para volver a encontrar el camino es las señales fijas de Dios. En el caso de los marineros, las estrellas. En el caso del que busca una dirección, pues los letreros de la calle. En el caso nuestro es la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios nunca
va a caer en tierra. De pronto algunos se confunden y piensan que Dios les falla porque le piden a Dios tal o cual cosa y Dios no se las concede. Pero no es porque Dios falle o porque a la persona le faltó fe, sino que simplemente Dios tiene sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Hay veces que Dios le pedimos, Señor, sáname, y nos sana. Pero hay veces que el Señor no nos sana y quizá nos suceda como al apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que él tenía un aguijón en su carne y le había pedido al Señor, sáname. Pero el Señor le respondió no, sino que bástate mi gracia. ¿Sí? Es lo que tú necesitas. Entonces, yo me pongo a pensar en todo eso y digo, realmente necesitamos afirmarnos, afianzarnos en la señal fija del Señor, que es la palabra de Dios, creerla desde el principio al fin, comprometerme con mi vocación de cristiano. Es decir, no voy a negar al Señor, no me voy a apartar, aunque las cosas y las circunstancias se vean muy difíciles. Sí, realmente este mundo está caminando, creo yo, al final. Yo creo que cada vez se hace más evidente, no estoy descubriendo el hilo negro, como se dice. O sea, yo creo que ustedes todos ven que el mundo se dirige al final. Simplemente ahora con todas estas circunstancias de la pandemia se han dado sistemas de control que, aunque si bien están orientadas a supuestamente el beneficio de la gente, pero nos damos cuenta que fácilmente pueden ser utilizadas para, por ejemplo, el establecimiento del anticristo, ¿verdad? Tal como nos lo hablan las profecías, que va a llegar un momento en que se va a llevar una marca que si no se tiene, no se puede comprar ni vender. No quiere decir que las vacunas o lo que se está haciendo ahora sea exactamente eso, pero sí es un antecedente bastante claro que apunta a esa dirección. Simplemente, por ejemplo, mi esposa trabaja con personas que trabajan en la Comunidad Europea, abogados y cosas así, y justamente una de esas señoras le comentaba, dice, no, pues ahí en la oficina están buscando, están haciendo consenso para saber quién será el próximo gobernante mundial. Sí, y lo dicen con toda claridad, o sea, ellos no están, en su mente no están pensando como nosotros en la Biblia, simplemente ellos buscan la conveniencia del mundo, está bien, ¿sí? Pero a nosotros nos deja claro que el mundo ya está llegando a su final, y lo que nos queda a nosotros es, como vuelvo a decir, afirmarnos, trabajar en las cosas, en las virtudes del creyente, afirmarnos y atesorar nuestras experiencias, pero no basarnos en ellas, sino fundamentarnos en la Biblia, para que la iglesia de Cristo, como les mencioné hace un rato, las palabras del Señor, para que las puertas del Hades no prevalezcan. Obviamente no es nuestro trabajo, nosotros no tenemos el poder contra la muerte, ese poder lo tiene el Señor Jesucristo, pero nos los ha dado porque dice la Escritura, leímos hace un momento, que hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y hemos llegado incluso a ser participantes de la naturaleza divina. No tenemos todos los atributos de Cristo, nosotros no podemos convertir el agua en vino, no podemos caminar sobre el mar, pero sí tenemos algo que nos ha transferido Cristo, que es la redención y la santidad que Él tiene. Ese es el punto esencial, es la base del cristianismo. No es que nosotros somos perfectos porque ya mágicamente nos transformó, sino que Él depositó de su espíritu en nosotros y Él trabaja para hacernos santos, y es lo que el Señor quiere, que permanezcamos en amor, en comunión, haciendo todas las cosas que el Señor nos demanda para que eso muestre, ¿sí? Para que eso saque a la luz quiénes somos y que en un momento dado, dice el apóstol Pedro más adelante en su misma epístola, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo también se va a manifestar nuestra justicia, ¿sí? Y nuestra justicia no es nuestra, sino es la de Él. Y bueno, como buen maestro les voy a otra vez repetir las tres cosas que he estado compartiendo. El Señor quiere que nos afirmemos en nuestra profesión. ¿Cómo? Haciendo lo que dice aquí, teniendo virtud, fe, conocimiento. Toda esa lista la tenemos que cultivar. Segunda cosa, atesoremos nuestras experiencias, porque nuestras experiencias nos dan razón de que es verdad la palabra de Dios. Pero la tercera cosa es, pero no creas que las experiencias son lo que te van a guiar. Lo que te va a guiar es la palabra de Dios. Porque tus experiencias el día de mañana van a cambiar.
pero lo que no va a cambiar es la palabra. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos, ¿sí? Realmente yo creo que el esfuerzo más grande que tenemos que hacer en estos días es amar a nuestras congregaciones. Yo les invitaría a eso, a que amen a su congregación. Como comencé diciendo, ahora pues es muy fácil tener un culto por internet, ¿verdad? El pastor está aquí predicando o un hermano dando un estudio. Pero al no estar juntos, parece que nuestros lazos se van disolviendo, ¿verdad? Se van diluyendo. Ya no nos preocupamos por el hermanito aquel que tenía artritis o el hermano aquel que tenía dolor de muelas. O sea, ya no nos interesa porque no nos vemos. Pero lo que debemos de hacer es cultivar el amor en nuestra congregación, ¿sí? Quizá no podamos de pronto reunirnos, pero tenemos tantos medios de comunicación que los desaprovechamos, los ocupamos para andar mandando, pues no sé, cadenitas, que si mandas este mensaje tu monito se va a poner azul y no sé qué, pero no aprovechamos para tener comunión entre nosotros. Hermanos, amen a su congregación, amen a sus pastores, a sus ancianos, preocúpense unos por otros. Es lo más importante que podemos hacer en estos días. Y después de ello, pues tenemos que preocuparnos por el mundo, tenemos que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer porque no tenemos otra opción, ¿sí? Nosotros no nos vamos a escapar del mundo, ¿sí? Dijo el Señor Jesucristo, están en el mundo, no son del mundo. Le dijo al Señor, no te pido que los saques del mundo, pero guárdalos. Y ahora me viene a la mente una promesa, dice la Escritura, si no me equivoco es en Apocalipsis, no recuerdo el pasaje, pero usted me ayudará a recordarlo. Dice, por cuando tú has guardado mi palabra, yo te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y eso está escrito, o sea que yo puedo confiar en esa palabra, ¿sí? Yo le invito nuevamente, ame a su iglesia, ame a su pastor. Es más, al hermanito que a lo mejor le cae gordo, a ese lo tiene que amar más, ¿sí? Ame a los de otras iglesias, de otras congregaciones. Preocúpese porque el Señor bendiga a su pueblo, ¿sí? Le vuelvo a decir, valore sus experiencias. ¿Cómo las va a valorar esas experiencias? Compártalas, hermano, testifique, hable con otros cristianos de lo que le pasó a usted, de lo que le bendijo a usted, de lo que le sucedió, que Dios lo sanó, que Dios le... Compártalo, pero por encima de sus experiencias, valore la palabra de Dios, enséñala, predíquela, háblela, dígale a sus hijos, a sus nietos, a sus parientes, enséñasela y así estaremos cumpliendo la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Hermanos, pues yo les doy muchas gracias por su atención. Espero que esta palabra sea de bendición, que sea de edificación para usted. De verdad muy honrado por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo les invitaría, si podemos ponernos de pie un momento, ¿sí? Para pedirle al Señor que esta palabra, pues, que sea una realidad en nosotros. Es muy fácil hablar, pero es más difícil poner por obra las cosas. Pero solo el Señor nos va a poder fortalecer para poder cumplir. Señor Jesús, yo te pido esta tarde, Señor, primeramente que la palabra que he compartido, Señor, pueda bendecir a mis hermanos, Señor, que pueda bendecir su vida. Pero, Señor, sobre todo yo te pido que en esta tarde traigas a nosotros una conciencia de la necesidad del amor fraternal entre nosotros, de la necesidad del amor por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por cualquiera que sea la función que tengamos, pero cualquier miembro de la iglesia, tráenos la necesidad de amarnos verdaderamente, Señor. La necesidad de compartir, como antes, Señor, yo me acuerdo que antes compartíamos los testimonios, Señor. Antes compartíamos cantos, textos, testimonios, tantas cosas, ahora ya como que no está muy de moda. Pero ayúdanos a que venga ese deseo de compartirlo, de testificar al mundo también a través de nuestros testimonios, ¿por qué no? A través de las cosas que tú has hecho en nosotros. Padre, y tráenos un amor por tu palabra, un celo por tu palabra, de creerlo, Señor. El mundo tiene muchas objeciones para la palabra tuya, que porque si está pasada de moda, que porque si es misógina, que porque si la palabra de Dios es discriminatoria. No importa, Señor, las cosas que diga el mundo. Nosotros debemos o queremos amar tu palabra, Señor. Yo te pido que sobre
esta congregación, Señor, así como en la congregación en la que me reúno, Señor, y otras que están en esta ciudad, tú traigas, Señor, un anhelo por fortalecer, por retomar nuestra vocación, Señor. Yo te pido que a cada uno de mis hermanos, Señor, a mis hermanos los que están en la música, Señor, traigas un nuevo anhelo de cantar, de tocar para tu gloria. Para los que enseñan tu palabra, Señor, sea en la escuela bíblica o sea en la predicación, tú traes un nuevo ánimo, una nueva fuerza, un nuevo celo por esa palabra. Señor, y a nosotros como padres, Señor, el deseo de que nuestros hijos conozcan la palabra tuya. Señor, yo no sé realmente cuánto tiempo pueda vivir, pero yo quiero que mis hijos y mis nietos también sigan alabando tu nombre, Señor. Que sigan buscando tu palabra, Dios. Yo deseo lo mismo para mis hermanos. A muchos de ellos, Señor, yo no los conozco, pero tú sí los conoces y sabes el propósito por qué los trajiste, Señor. Para que sean un pueblo, Señor, para que sean un grupo, Señor, de los que te van a estar alabando allá en la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, Señor. Yo te pido la bendición tuya para siempre, Señor, sobre mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le voy a pedir a mi hermano tantito que pase. Vamos a orar por Alberto, que regresa el miércoles. Si les gustaría bendecirlo, se regresa a Bélgica y pues vamos a orar por él. Así como está, hermano, extienda su mano derecha, ¿verdad? Y cierra sus ojos y póngase de acuerdo conmigo. Vamos a rogarle al Señor por este varón, Alberto Acevedo, que Dios guarde su salida y su entrada. Piense, hermano, la situación de que él tiene que irse a Europa a vivir. Aquí está, creo que su papá, su mamá los tiene que dejar. Y yo creo que como padres, pues te duele ver cómo tus hijos parten y él dejar a sus papás. Él tiene allá un servicio como maestro, tiene su trabajo. Y a veces se nos hace tan fácil ver a las personas que vienen, viajan y uno dice qué bonito, pero uno también deja al padre y a la madre. Que Dios guarde su corazón, que Dios cuide su vida, ¿verdad? Y que cuide a su familia que se queda aquí. Vamos a orar por él. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor. Padre, como congregación, Señor, reunidos en un mismo sentir, Padre, en un mismo espíritu, Dios, dándote gracias primeramente por la vida, Santo Dios, de Alberto, Dios. Gracias, bendito Dios, por nuestro hermano en Cristo, Dios. Porque, Padre Dios, tú nos has lavado, tú nos has perdonado y nos has hecho hermanos, bendito Padre Celestial. Padre Dios, te doy gracias, Señor mío, porque, Señor mío, has permitido que Él esté aquí, Dios. Primeramente, Señor, con sus padres, Dios, durante estos meses, semanas, no sé, Dios. Y que el propósito que tú tenías que viniera el día de hoy se haya cumplido, bendito Padre Celestial. Te ruego que cuide su corazón, Dios. Cuide su mente, Padre Dios. Cuide su vida, bendito Padre, la de su esposa y la de sus hijos, bendito Padre Celestial. Padre, te rogamos por su familia que está allá, Padre, en Europa, bendito Dios, que seas con su esposa, Padre Dios, que guarde su salida y su entrada, igual que la de sus hijos, Señor, y él el día que sale de aquí, Padre Dios, que vaya, Padre Dios, con una experiencia nueva, Padre, en su vida, Padre Dios, que vaya con su corazón, Padre Dios, con una emoción, Padre Dios, de saber, Dios, Padre, de que tú nuevas cosas tienes para él, porque tu palabra dice que cada mañana se renuevan tus misericordias, Dios. Cuídalo, Santo Dios. Cuida a su padre, cuida a su madre, Dios. Padre Dios, el día que se despidan, Padre Celestial, que tengan la plena confianza, Dios, de que si no se ven aquí, Dios, se van a ver en el aire, Dios, cuando seamos arrebatados contigo, Jesucristo. Te doy gracias, bendito Padre Celestial, por tanta misericordia, Dios, y por este hombre, Señor, que tú has permitido que hable tu palabra, Padre, con denuedo en esta tarde, Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. Guarda su salida y su entrada, Padre Dios. Bendecimos a Alberto, Dios. Padre, bendecimos, Señor, la familia Acevedo, bendito Dios, la que está en México, la que está en Europa, bendito Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu mensajero en esta tarde, Dios. En Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, se pueden sentar tantito. Bueno, gracias a Dios por su palabra, porque pues creo que viene a confirmar lo que Él nos ha estado ministrando. Y les quiero platicar en un minuto. Hace como 2 o 3 días, mi mamá, dije que si ella pasaba, pero dijo que yo lo dijera. Hace como 2 o 3 días mi mamá tuvo un sueño y soñó con mi papá, el pastor que Dios puso en este lugar, y soñó que estaba enfermo, bueno, como estaba enfermo y estaba acostado y mi mamá se acercaba y le preguntaba si necesitaba algo, si tenía frío, si tenía calor. Y él decía, no, no, solo te quiero decir que Cristo viene pronto. Y le dijo, y es cuestión de días. Y fue todo. Y como dijo nuestro hermano, no es que descubramos, sabemos que Él viene, ¿verdad? Y nos vuelve a confirmar ese mensaje. Dijo, Cristo viene y es cuestión de días. Yo creo que Él ya está a la puerta, ¿no? Y que Dios nos está confirmando eso. Yo creo que es importante esta palabra, y como Él terminó animándonos a saber que nada de lo que hagamos es en vano para el Señor. Nada, nada. A veces quiere el enemigo meternos un desánimo de decir, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo enseñando? ¿Para qué sigo sirviendo? ¿Para qué hago algo? No hay diferencia. No, sí hay diferencia. Tanta diferencia hay que el enemigo no quiere que lo hagamos. Tanto impactamos al mundo espiritual cuando obedecemos y cuando servimos, cuando nos congregamos, cuando enseñamos la palabra, cuando venimos a adorarle a Dios, tanto que el enemigo es buenísimo metiéndonos desánimo, haciéndonos sentir que es lo mismo hacerlo o no. Y yo creo que es importante saber, hermanos, que hay poder en cada cosa que hacemos en el nombre de Cristo, con Él para su obra, para que Él sea glorificado. Todo lo que Dios hizo a través del pastor, nada es en vano. Todo lo que usted ha hecho para el Señor, nada es en vano. Cada vez que usted se levanta a orar temprano y parece que su día hasta le fue peor, no es en vano. Dios está obrando. Dios está moviendo en su pueblo. Entonces, creo que es una palabra de Dios. Quiero también, hace rato omití sin querer, se me fue, me pasaron ese papelito. César Hernández está aquí con nosotros. ¿Cómo le podemos decir? Es un invitado de Jaime Sánchez, espero que se haya sentido bien. Y bueno, quiero dar unos avisos rápidamente. Les recuerdo que hay un grupo cristiano, un ministerio cristiano, que están juntando algunos juguetes para entregarlos el día 24 a niños que sus papás están en la cárcel. Si usted tiene a bien traerlo, puede hacerlo con los sugieres, ¿verdad? Ustedes pueden recibir esos juguetes. El último día es el domingo próximo. Si usted tiene a bien hacerlo, también nosotros como familia hablamos al asilo, vamos a llevar algunas cosas. Nos dicen que pues los ancianitos pues necesitan cobijas, cosas de limpieza. Si usted tiene a bien traer algo, hace tiempo fuimos, sentimos en el corazón retomarlo, pero no hay entrada ahorita por el tema de la pandemia. Cuando se hizo la visita, los ancianos sí dijeron que se sentían solos, que casi nadie los visita, y es algo por lo que estar orando, poder ser bendición, ¿no? Algo importante que mencionaba Alberto es cómo la iglesia atendía a las viudas, cómo necesitamos hacer misericordia también en esta tierra de parte de Dios. Entonces, si usted tiene bien traer alguna cosa para los ancianos y todo, o para los niños que se va a llevar a cabo este evento, pues el próximo domingo es el último día. También, si usted quiere los materiales para los niños que van a estar estudiando la palabra de Dios, también allí en el WhatsApp les pasé los costos. Si tienen duda pueden acercarse conmigo, con Sofía Bermeo, pueden anotarse, y el próximo domingo ya es el último día también. Les recuerdo que los viernes tenemos oración a las 7. A las 7 se cierra la puerta y yo los invito a que vengamos a orar, a estar buscando el Señor.
que no nos vaya a pasar como esas vírgenes fatuas que estaban, pero cómo se quedaron pues dormidas y no tenían el aceite completo no tenían aceite, perdón, y no nos vaya a pasar así. Entonces, si usted tiene oportunidad de venir a las 7 el viernes, vamos a estar orando y vamos a estar haciendo el estudio bíblico. Creo que ya no hay más avisos, ¿verdad? Es todo. Vamos a hacer una oración para despedirnos, así si usan ponerse de pie, vamos a despedirnos. Nos dio gusto verlos, salúdese, como decía el pastor, salúdese, abrácese, y es bueno estar los hermanos juntos en armonía. Padre, Señor, gracias por tu palabra, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre Celestial, y te agradecemos por tu alimento, Señor, Padre espiritual, Señor, que hemos sido fortalecidos y animados, Señor, y desafiados como iglesia, Señor, a seguir adelante, Señor, con poder, con valentía, Señor. Padre Dios, gozosos de ser tus hijos y de haber sido escogidos por ti. Te pido que nos lleves con bien a nuestros destinos, Padre, y bendecimos a aquellos que están en la transmisión con nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga.